Estamos de vuelta con la segunda parte del programa de coreano por Maitei Corea y vamos a ver qué cosa. Vamos a ver La segunda parte, qué es la segunda parte, vamos a profe. ver, sería el 받침. Continuamos con 받침, que es la segunda consonante, Ujú, pero con las otras consonantes. Vamos a ver cómo suena, ¿verdad? ujú. Vamos a ver cuáles son. Profe, ¿nos puede explicar un poquito? Sí, vamos a ver cuáles son estos nuevos bachim. Entonces vamos a mirar primero, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace rato en el bloque anterior y después vamos a introducir estos nuevos sonidos de bachim. Si vemos acá, podemos ver nuevamente que tenemos tres tipos de sílabas en coreano y dependiendo de si son verticales, horizontales o diptongo, se arma de manera diferente. Por ejemplo, en el primero tenemos i은, a, y debajo pachim ni은. La a es vertical, por eso se pone a la derecha. ¿Cómo va a sonar? Como an. Después al lado tenemos i은, y pachim mium. La es una vocal horizontal, por eso se coloca debajo. Vemos que se arma distinto. ¿Cómo va a sonar? Como Y la última consonante, vemos que tiene otra vez i은, después el diptongo wa y finalmente pachim i은. ¿Cómo va a sonar? Como wang. Tenemos tres tipos de sílabas. Muy bien. Y aquí, donde vemos las consonantes que de color rojo, a esto nosotros le dijimos que llamamos 받침. A estos tres que vemos aquí, le llamamos 받침. ¿Sí? Siempre recuerden, la ubicación es abajo de la sílaba simple. ¿Sí? Bueno, entonces, la primera sílaba es, entonces se lee an. La segunda sílaba se pronuncia y por último se pronuncia wang. Wang. Muy bien, no es wa nomás, sino que wang, ¿verdad? Tiene que sentir una tiene que vibración aquí en la vibrar acá. garganta, ¿verdad? Muy bien. Y ahora la profe Angélica nos va a presentar las tres consonantes, cuáles son sus sonidos. Como dijimos la clase pasada, bachim, teníamos 7 sonidos. La semana pasada aprendimos 4 sonidos y hoy vamos a aprender los últimos 3 nuevos. Tenemos el primer sonido que le corresponde a la consonante kiok. Su sonido es sonido K. Cuando está como bachim, suena como K. Ya no es más que cuando estaba como primera consonante, sonaba como G. Pero ahora su sonido cuando está abajo, cuando está como soporte, cuando es bachim, tiene que sonar como K. Muy bien. La siguiente consonante. Sí, la siguiente consonante se llama tigut. En primera consonante tenía el sonido de la D de dedo y en la segunda también coincide, también tiene el mismo sonido que es la D de dedo. No cambia, se mantiene. ¿Y la última consonante cuál es, profe? La última consonante se llama piup y esta consonante cuando estaba como primera consonante era la B, pero ahora se mantiene su sonido también y sigue como B. Entonces acá el único que cambia su sonido, ¿cuál es? Es la consonante kiok. Muy bien. Aquí vemos 3, ¿verdad? De los 19 consonantes que tenemos, pero Sí. también incluyen las otras consonantes, los restantes, Sí, ¿verdad? vamos a ver ahora eso, cómo organizamos. Vamos a ver. Entonces vamos a practicar. Entonces, 받침, 기역, dijimos que tiene el sonido de la K. Vamos a ver cómo suena. Entonces, primero vemos la consonante 기역, luego vemos la consonante 쌍기역 y por último vemos la consonante 기윽. Estas tres consonantes, si utilizamos como 받침, tiene un sonido en común, que sería la consonante 기역, que es el sonido de la K. Los tres van a tener el sonido de 기역 en 받침. Entonces, si el 기역 tiene como segunda consonante el sonido de la K, entonces 쌍기역 y 기역 también va a tener el sonido de la K. Puede ser que sea un poquito complicado así, entonces para no complicarnos un poquito podemos ver algún ejemplo, ¿verdad? Primero veremos nuestra primera sílaba simple.
está la consonante hi, más la a. Y como 받침 voy a utilizar la consonante 기역. Esta sílaba voy a leer hak. ¿Sí? Al pronunciar no siento, pero el sonido final va a ser ka, hak. ¿Sí? El siguiente sílaba, ¿cuál es, profe? Sí, la siguiente sílaba tenemos i은 con o. i은 con o. Y después le agregamos 받침 기역. Aunque sea 기역, su sonido de 받침, de segunda consonante, es como K. Entonces, ¿cómo se va a leer esta sílaba? Como O. Muy bien, como O. Y la última sílaba simple, vamos a ver. Primero está la consonante ni은, N, más la vocal A, leemos na. Si formamos sílaba compuesta, le agregamos otra consonante. En este caso es 상기역. Y aquí también, si utilizamos como 받침, el sonido final es la K. ¿Sí? Y se va a leer nak. ¿Sí? Los tres en común tienen 받침, pero es diferente. Pero el sonido es igual, el sonido final. ¿Sí? Aquí sí vemos, los tres tienen sonidos iguales. Estos tres. Sí, sabemos que son letras diferentes. Las tres son letras diferentes, pero entra dentro del conjunto de 받침, 기역. Entonces, los tres sonidos son de K. Muy bien. Y a esto nosotros le llamamos 받침. Muy bien. Siguiente sonido, ¿cuál sería, profe? El siguiente sonido es el de 받침, 디귿. Su sonido es D de dedo. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo vamos a armar estas sílabas, pero primero vamos a ver a qué consonantes corresponde este sonido de D. Vamos a ver, la primera consonante es 디귿. 디귿, cuando está como 받침, suena como D. Después está la 티읕, cuando está como 받침, también suena como D. La siguiente es 히읗. 히읗 también suena como D. Clarito. Después está la 시옷. La 시옷 también cuando está como 받침 suena como D. Después tenemos 상시옷. Cuando está como 받침 suena como D. Y 시읒 también suena como D. Y la última es la 치읒, que también suena como D. Entonces, todas estas consonantes, ¿cuántos son? Son 4, 5, 6, 7. Estas 7 consonantes, cuando se encuentran como 받침, tenemos que acordarnos que su sonido es D. Sonido 디귿. Muy bien. Si está todo en el lugar del 받침, entonces va a tener el sonido de la D, De la ¿verdad? D, exactamente. Muy bien. No es del sonido principal. No. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Primero está nuevamente nuestra sílaba simple, la 디귿 más la O, se va a pronunciar to. Y si le agregamos para formar una sílaba compuesta, le agregamos otra consonante 디귿. Dijimos que en segunda consonante no cambia la 디귿. Entonces, en primera y en segunda tiene el mismo sonido y se lee tot. Muy bien. La siguiente sílaba, ¿cuál sería? La siguiente sílaba tenemos piuk con A, ha. Y abajo, si le agregamos la consonante tiut, ¿cómo va a sonar? Tiene que tener al final el sonido de. ¿Cómo va a ser? Hat. Muy bien. Y por último tenemos nuestra sílaba iung más la vocal horizontal y se lee Y si le agregamos otra consonante, aquí por ejemplo, la H guaraní supuestamente el hiel, pero está en la ubicación de 받침, que va a tener el sonido de la D. Y se va a leer ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas tres consonantes, nosotros le llamamos 받침. El sonido es igual. Aunque se escribe diferente, se escribe igual, ¿verdad, profe? Sí, aunque se escribe diferente, tenemos el mismo sonido, D. Muy bien. Siguiente, veremos. Vamos a seguir viendo los ejemplos porque 받침, 디귿, hay unos cuantos. Claro. Entonces vamos a ver, tenemos iung con la O y abajo si le colocamos 받침, 시옷, va a sonar como ot. ¿Por qué? Porque 시옷 cuando está debajo suena como D. Muy bien, no sería os, sino que ot. Ot.
Muy bien. Siguiente sílaba Ujú. es la consonante I más la I, ¿sí? Más una segunda consonante que sería sanxiot. Nosotros esta consonante leemos it. Ambos consonantes que vemos abajo como pachi, ¿sí? A esto nosotros le llamamos pachi, Ujú. ¿sí? No se confundan. Sí. 다음. Bueno, ¿qué tal si nos mostras los últimos ejemplos del patching ticket, Sí, profe? vamos a ver los últimos ejemplos. Bueno, tenemos primero la consonante 상기역 y abajo tenemos la U. ¿Cómo va a sonar eso? Como go. Debajo, si le agregamos 받침, 치읓, ¿cómo va a sonar? Va a sonar con D al final. Va a sonar como 꽃. Good. Muy bien. El sonido final es la D, ¿verdad? Siguiente, ¿cuál es? Mm. Es la sílaba ni은 más la A, pronunciamos na. Aquí en esta sílaba simple, si le agregamos otra consonante, en este caso la chi읒, luego tiene el sonido de la J guaraní, pero como patchim tiene el sonido de la D, el sonido final, entonces esta sílaba se va a leer nat. Entonces, si vemos aquí las consonantes que están encerradas, a esta consonante, ¿cómo le llamamos, profe? Les llamamos como 받침. Pachim. Muy bien. Y por último, nuestra última consonante de pachim es el pi. Aquí en este grupo entra la consonante pi y la consonante pi. Que sería, la primera sería la B de barco y la otra sería con la PH. Estas dos consonantes tienen en común el sonido de pachim como la B. Pi, como vemos aquí, el sonido va a ser la B. Solamente cuando es en la ubicación de patching. Ahora la profe Angélica, ¿qué tal si nos mostras algunos ejemplos de patching? Sí, vamos a ver los ejemplos de 받침. Tenemos que está aquí la consonante shiot y debajo está la vocal horizontal u. Juntos se la va a leer como su, pero debajo si le agregamos 받침, 피읍, sabemos que tiene sonido B abajo. ¿Cómo va a sonar esto? Como su. Muy bien. Y por último está la consonante chiët más la i. Si le agregamos aquí la consonante pi, esta sílaba se va a leer chip. Muy bien. Ambos, las consonantes nuevamente las que están encerradas, a esto nosotros le llamamos patchip. Muy bien. Le llamamos patchip. Siempre recuerden la ubicación del patchip y su sonido. ¿Sí? Siguiente, entonces en conclusión vamos a ver, ¿cuál es la primera sílaba, profe? De la primera sílaba tenemos H guaraní, A y termina con K. ¿Cómo va a sonar? Como hak. Muy bien, hak, el sonido final, en principio es G, pero aquí como vemos la romanización, el sonido final es la K. La siguiente sílaba es ut, la consonante I más la O. Como pachim tenemos la S. A esto nosotros le llamamos ut. Si vemos, no es S, sino que es la D al final, el sonido. Y por último, ¿cuál es? Por último tenemos la sílaba ap. La unión de la I con la A y abajo tenemos la consonante pi읍 que cuando está como pachim suena como B. Entonces va a sonar como ap. Muy bien. Sí, igual no se olviden de la ubicación y de los sonidos, ¿verdad? Es mucha información, pero ¿qué tal, profe? Igual es muy fácil, ¿verdad? Es fácil, lo que hay que hacer es memorizar cuáles son los grupos de 받침. Entonces, cuando sabemos qué grupo corresponde a qué sonido, ahí va a ser mucho más fácil. De leer y comprender, ¿verdad? Muy bien. Y ahora vamos a entrar en quiz, ¿verdad? Quiz. Vamos a ver si atendieron bien nuestra clase y si aciertan todas las preguntas que preparamos. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué tal, profe, si nos lees? Bueno, voy a leer la pregunta. La sílaba simple consiste en la unión de una consonante y una sílaba. Muy bien, si es correcto, tienen que marcar la O, y si es incorrecto, tienen que marcar la X. ¿Contamos hasta 3? 네. ¿En coreano? 네. 하나, 둘, 셋. La respuesta es
X. Muy bien. La sílaba simple consiste en qué, profe? La sílaba simple consiste en una consonante y una vocal. Muy bien, como la podemos unión, ver ¿verdad? en la siguiente. En el siguiente ejemplo, muy Bien. bien. La sílaba simple consiste en la consonante más una vocal. Y así Bien. formamos como esta consonante nien más la I. Leemos Como ni. ni. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Voy a leer. Dice, la sílaba compuesta consiste en la unión de una consonante más una vocal más una segunda consonante. Vamos a ver si es correcto o, y si es incorrecto, una X. Contamos hasta 3. Hana, tur, set. La respuesta es correcta. Muy bien. Vamos a ver entonces nuestro ejemplo. ¿Cuál es, profe? Las sílabas compuestas se componen de consonante más vocal y debajo una segunda consonante que le llamamos 받침. Sí. Y ahí, como vemos en este ejemplo, tenemos la 비읍 más la A, B, A, PA, y debajo consonante 받침, 상기역, ¿cómo va a sonar? Como 박. Muy bien. A esto nosotros le llamamos segunda consonante 네. 받침, ¿sí? Y así formando la sílaba compuesta, ¿verdad? A ver, siguiente 네, voy a pregunta. leer. parece. El 받침 se ubica encima de la sílaba simple. ¿Es correcto o incorrecto? Vamos a contar la 네. cuenta de 3. 하나, 둘, 둘, set. La respuesta es incorrecta. 네. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente y así ver el ejemplo de 네. una, ¿verdad? A ver, ¿nos puedes leer nuevamente, profe? 네. El 받침 es la tercera consonante de la sílaba compuesta. Vamos a contar hasta 3. 네. La cuenta de 3. 네. 하나, 둘, 둘, set. La respuesta es X. ¿Recuerdas las dos preguntas, verdad? Y ahora vamos a ver el ejemplo. Bueno, a ver, ¿nos puedes explicar un poquito, profe? 네. Vemos acá la sílaba compuesta que siempre empieza con una consonante, después le sigue una vocal y luego una segunda consonante o 받침. Entonces, la segunda consonante sí o sí se escribe debajo. Nunca Sí. podemos escribir arriba. Cierto. O si no, no es 받침. Cierto. Y es la segunda consonante, no la tercera consonante. Cierto. Y a esta segunda consonante le llamamos 받침. Y leemos chip, 집. ¿verdad? Muy bien. 여기까지 수고했어요. 네, 수고했어요. Muchísimas gracias por su esfuerzo. 네. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Nosotros, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos 3 nuevos sonidos de 받침. ¿Qué sonidos son esos, profe? Cierto. Dios. Bueno, las 3 consonantes de 받침 que aprendimos hoy es la consonante 기역, 네. la consonante 디귿 y la consonante 비읍. Sí, 기역 tenía sonido de 받침 가, 디귿 tenía 받침 de, sonido de, y ¿cuál era la última consonante? La consonante 비읍 que es la tenía. consonante B de barco. Muy ¿sí? bien, sí, y eso es lo que aprendimos y con eso terminamos los 7 sonidos de 받침. Entonces le agradecemos nuevamente por acompañarnos durante la clase. No se olviden, si es que tienen algunas dudas, nos siguen en @maiteicorea o en la página del Facebook del Centro Educativo Coreano. Ahí pueden hacer sus preguntas. No se pierdan la siguiente clase en el mismo día, la próxima semana, por EduCanal. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos.